Bueno, en este video vamos a explicar necesidades y bienes, también de forma sencilla y bien resumidita lo más posible. Entonces, en la parte anterior habíamos visto que todo lo que tenga que ver con economía surge porque las personas tienen necesidades. Y habíamos dado la definición de necesidad, que era toda carencia o apetencia que tienen los seres humanos unidas al ánimo de satisfacerla. Entonces hoy vamos a ver un poquito más, y eso que vamos a ver más tiene que ver con la clasificación. Ahora, clasificaciones hay muchas. Si ustedes toman el libro de Mochón, van a ver que hay necesidades individuales, colectivas, públicas, privadas. Nosotros vamos a tomar una definición sencilla y básica, que para mí es primordial para después entender todo lo demás, que tiene que ver con primarias y secundarias. Pero para eso vamos a ir empezando a ver qué es lo que tenemos acá para ver. Entonces fíjense que acá hay tres situaciones, hay tres fotos. Todas estas personas, de alguna manera, están expresando una misma necesidad. En este caso, la necesidad es el hambre, o las ganas de comer, o el apetito, o querer comer, como lo quieran llamar. Entonces, fíjense que la manera de poder acceder a ese supuesto hambre es la misma para todas las personas. El primero dice tiene hambre, perdón, pero está pensando en sushi. El segundo es un niño que está frente a la comida, pero no le gusta lo que está comiendo. Me faltó poner la imagen mía, que sería yo pensando en comer un alfajor. Y en la tercera foto son personas comiendo de lo que otras personas consideran desecho. Entonces, la carencia de nutrientes es la misma. La forma de satisfacer esa carencia de nutrientes es distinta. Entonces, digamos que cuando uno tiene hambre de necesidad primaria, el hambre de necesidad primaria o la necesidad primaria es aquella que si no se satisface, la persona se puede morir. Y las necesidades secundarias son aquellas que mejoran mi calidad de vida. Entonces, si bien el hambre es considerada una necesidad básica, primaria, la manera en que nosotros la satisfacemos, la mayoría de las veces cuando decimos tengo el hambre relacionado no con la carencia, sino con el deseo, con la apetencia, con las ganas de. Y eso tiene que ver con una necesidad secundaria. Entonces, ¿cuál es lo básico entre la diferencia entre una necesidad primaria y una necesidad secundaria? Es que las necesidades primarias, si no se satisfacen, la persona corre riesgo de vida, se puede morir. Por eso es importante la salud, la vivienda, la vestimenta, la comida, las normas de higiene, ¿sí? Porque si yo carezco de esas condiciones, mi vida corre riesgo. Y las secundarias o civilizadas, que tienen que ver con todas aquellas cosas que van a mejorar mi calidad de vida. Un estudio, un espectáculo de teatro, de música, ¿sí? Mejoran mi vida. Esa es una manera de ver. Hay otra manera de ver que tiene que ver con una persona que se llamó Maslow, que nos va diciendo que a medida que nosotros vamos satisfaciendo necesidades, aparecen nuevas necesidades. Y ahí está el concepto de una de las características de esto de que nosotros le decimos siempre en economía, que la relación entre los bienes y las necesidades es una relación inversa. Es decir, hay muchas necesidades y la cantidad de bienes no sirven, no se pueden generar para satisfacer todas esas necesidades. ¿Por qué? Porque a medida que la persona va satisfaciendo necesidades, se van generando unas nuevas. Entonces, una persona está en constante crecimiento y generación de necesidades. Por eso yo quería que lo tengan bien en claro. Es decir, cuando uno dice tengo hambre, el hambre de necesidad primaria es como lo que hay. Y el hambre civilizado, o ese hambre de tengo ganas de ir a comer a McDonald's, en realidad es un deseo, no el hambre de necesidad, porque si no como la hamburguesa de McDonald's me muero. Ahora, si estoy comiendo la hamburguesa de McDonald's, que es lo que queda porque no tengo otra opción, sí, ahí eso también es hambre de necesidad primaria. Esa es la primera, quizás,
situación que uno quisiera que tuvieran en cuenta cuando analizan necesidades. Bueno, entonces hasta ahí vamos a diferenciar necesidades básicas, vitales o primarias, necesidades secundarias o civilizadas. Vamos a ver qué más nos sigue deparando esta filmina. Acá tenemos entonces el conjunto de necesidades humanas. No están diferenciadas por básicas, vitales, secundarias secundarias o civilizadas, pero me parecía que era importante que las viera. ¿Sí? Maslow lo que dice que primero están las necesidades que se llaman fisiológicas y así van aumentando. Aparecen las necesidades de acompañamiento, de seguridad, y así uno va generando cada vez nuevas necesidades. Pero eso es en otra materia que es recursos humanos. Pero ustedes fíjense ahí que tenemos necesidad de ropa que tiene que ver con la vestimenta, es decir, las personas se tienen que vestir. Uno no puede ir desnudo por la vida, porque tiene que ver con una integridad física también, de estar, digamos, de resguardarse. El alimento, la vivienda. Vivienda es un lugar donde uno puede resguardarse. Hay viviendas que son dignas y hay viviendas que no. Entonces, a veces uno tiene que entender esas cuestiones, porque para algunas personas, por ejemplo, vivir debajo de un puente, donde uno tiene un espacio donde puede compartir una comida con su familia y demás, puede considerarse un lugar de resguardo, la vivienda, pero no es una vivienda digna. Vivir en un country quizás se asemeja más a una necesidad secundaria que a una necesidad primaria, pero digamos, el concepto de vivienda es ese, el estar en resguardo. El ocio tiene que ver también con necesidades, y acá ocio y relación, según algunos autores, la necesidad de relacionarse también tiene que ver con una necesidad primaria, porque las personas, cuando no pueden relacionarse, también puede correr riesgo su vida, por una cuestión de salud. Entonces, bueno, eso depende de los autores. Pero en general, las necesidades son primarias o secundarias. Las primarias tienen que ver con, si no las satisfago, mi vida corre riesgo, y las secundarias tienen que ver con cómo mi vida, mi calidad de vida, cada vez es mejor. Entonces, esas son las necesidades. ¿Cuáles son las características? Bueno, primero que son ilimitadas en cuanto a su número, por lo que les decimos, es decir, yo una vez que tengo satisfecha una cierta cantidad de necesidades, me van a generar nuevas necesidades. Y una vez que tengo satisfechas las necesidades, voy a empezar a ver que hay otras, porque ya está, esa carencia no está más. Entonces son ilimitadas en cuanto a su número. Son limitadas en cuanto a su satisfacción. Si yo, supongamos acá, tengo una botellita con agua, tengo sed, entonces digo, bueno, voy a tomar agua. ¿Se me voy a quedar tomando toda la vida sin agua? No. Dejo de tomar agua cuando se me da la sed. Entonces, son limitadas en cuanto a su satisfacción. Y son reiterables en el tiempo. ¿Eso qué significa? Que tengo sed, tomo agua, y en algún momento voy a volver a tener sed. Y eso tiene mucho que ver con un área que se llama marketing y publicidad, porque lo que hacen es generarnos, primero, la necesidad a través de la ilusión, y después que esa necesidad sea muy rápida de que aparezca en el tiempo. Cuanto más rápida, más rápido voy a querer tener el producto, más rápido la persona que lo vende lo va a vender. Eso tiene que ver con otra área, que es marketing o comercialización y publicidad. Esas son las necesidades. Entonces son primarias, básicas o vitales, secundarias o civilizadas, y las características son que son ilimitadas en cuanto a su número, limitadas en cuanto a su satisfacción y reiterables en el tiempo. Y ahora vamos a ver esto. Fíjense, yo tengo necesidad de vestimenta, tengo ropa, necesidad de alimento, comida, necesidad de educación, la escuela, libros, lugares donde poder aprender. Resguardo, la vivienda. Sed, agua, con una botella y demás. O sea, siempre las necesidades se satisfacen con bienes y servicios. Y ahora vamos a ver qué sucede acá. Fíjense. Acá hay una necesidad que es escuchar música.
esa necesidad de escuchar música, fíjense que a medida que fue evolucionando el tiempo, fue cambiando la manera de escuchar música. Al principio, ya en 1800, la gente se reunía y había alguien que tocaba en vivo y después otra persona que cantaba. Después aparecieron estos aparatitos, los antecesores del tocadiscos, la radio. Aparece, bueno, acá están las chicas en los años, a ver si se ve la imagen, acá en los años 50 con los discos de vinilo. Después por la década del 70 apareció algo que se llamaba Walkman, o el radio grabador. Había algo que servía para escuchar música que eran los cassettes, que uno los rebobinaba con la lapicera, y si se rompían, los tenía que unir con una cinta scotch. Y después apareció el Dixman, porque aparecieron los CDs. Ya no se usaban, ya el cassette fue dejado de lado por el CD. Entonces uno usaba el Dixman. Y estos equipos ya no venían con la casetera, sino que venían para pasar CD. Y digamos, quedó después el MP3, a ver si se puede ver, no sé si se ve el cursor, pero es el que está acá, no sé, no me deja ver el cursor. Acá, MP3, MP4, MP5, lo que fuere, y ahora que la mayoría usa el celular, menos para comunicarse, sino para escuchar música, y tenemos Spotify, iTunes, un montón de cosas. Entonces fíjense que la necesidad es la misma, es escuchar música. Lo que cambió es la forma con que se escucha la música. Entonces, el bien es el que cambió. Y de alguna manera ese bien, al cambiar, pues la necesidad es la misma, es escuchar música. Lo que pasa es que el escuchar música se asocia al bien. Entonces, acá viene una de las características que tienen que tener los bienes en economía. Para que un bien en economía exista, tiene que contener el concepto de utilidad. Entonces, si ustedes se fijan, en ningún negocio, salvo el MP3 y el celular, obviamente, el resto de los productos no se venden. Ustedes no lo ven en la vidriera de Garbarino, de Musimundo, de Coto, de Carrefour, de cualquiera de las marcas que vendan equipos de música. Lo pueden vender como una cuestión cultural o de colección. Por ejemplo, hay unos Walkman, que son estos que... Ay, perdón. Vamos a ir... Ay, se me va. Estos, que son los Walkman, estos salen como 400 euros si alguno lo tiene. Pero porque es un artículo de colección, no porque sirva para escuchar música. Sirve para escuchar música, pero nadie se va a comprar un Walkman. Nadie va a comprar uno. Sí hay algo que está volviendo que tiene que ver con los vinilos, porque es como una cultura que se está de nuevo generando diciendo que esa música se suena distinto, se escucha distinto. Entonces ahí está volviendo a tener un concepto que después nosotros vamos a ver también que es importante en la economía, que es el concepto de valor, que está asociado al concepto de utilidad. Pero por ahora vamos con esto. Para que un bien satisfaga necesidades, tiene que ser útil. Y por eso está en el mercado. Por eso ustedes tampoco ven en un mercado televisores blanco y negro. ¿Quién compra un televisor blanco y negro? Ahora todo el mundo quiere el Smart TV, por algo que tendrá que ver con la tecnología y demás. Bueno, entonces la tecnología es un condicionante en los bienes que hace que se asocie a la manera en que también sirva para satisfacer necesidades. Entonces, empezamos a entender que los bienes son importantes, porque primero, para que un bien sea considerado en economía, o sea, primero tiene que tener utilidad. Y para que tenga utilidad, tiene que tener la capacidad de, en ese contexto, en ese momento, satisfacer necesidades. Como las personas quieren satisfacer las necesidades. Que nadie se va a comprar un Walkman para ir escuchando música.
Los auriculares sí siguen estando, eso sí. Bueno, ahí tienen una relación. Los bienes van cambiando, la necesidad es la misma. Lo que cambia es la manera en que se satisface, porque el condicionante tecnológico, y el condicionante publicitario, y la moda, los gustos, las preferencias, van modificando las maneras que tengan esos bienes de satisfacer. Entonces tenemos la definición, que bien es todo objeto tangible o no, intangible, ¿se acuerdan la energía? Que tiene la capacidad de satisfacer necesidades. En general, cuando nosotros hablamos de bienes en economía, hablamos de bienes y servicios. El bien es el objeto y el servicio es la acción, por ejemplo. El bien es el alfajor y el servicio es el kiosquero que me vende el alfajor. El bien intangible es la energía, el servicio es la empresa que hace que la energía llegue a mi domicilio. Y ahí empezamos a ver. La diferencia, la clasificación básica es que los bienes pueden ser libres o económicos. La mayoría de los bienes son económicos. ¿Por qué? Porque son escasos, porque son apropiables, porque son útiles y porque son limitados. Eso significa que hay que producir un esfuerzo, hay que hacer algo para que ese bien aparezca. No es que hay una planta que nos da televisores, una planta que nos da árboles, no. Los bienes libres son aquellos que son abundantes, alcanzables, ilimitados, que ya muchos no quedan, pero es la tierra en general, el agua en general, porque si yo digo agua potable ya es escasa y muy escasa, y de hecho hay lugares donde el agua es totalmente escasa y ya van a haber problemas, y hay organizaciones que hablan sobre el agua potable y los conflictos que se van a generar en el futuro con el agua potable, que es una tarea que ustedes quizás van a tener para investigar. Entonces, el aire es un bien libre, ¿sí? Es el ejemplo. Mientras que uno no tenga una cuestión así de salud. Pero también en algunos lugares, ya el aire, que sea puro o no, genera una diferencia. ¿Sí? No es lo mismo vivir en la Ciudad de México que en las afueras, por el aire y la contaminación. Entonces ya ahí también hay cuestiones. Que yo voy a ver si se los puedo encontrar. El aire de los bosques cotiza en bolsa. Es un recorte periodístico donde hay países que son contaminantes, que lo que hacen es pagan para que otros países mantengan los bosques, porque es una manera de purificar el aire. Pero en general la diferencia básica es que los bienes pueden ser libres o económicos, la mayoría de los bienes son económicos por este concepto de escasez. Una vez que yo definí que los bienes son económicos, puedo decir que los bienes también los puedo considerar como bienes de consumo o bienes de capital o medios de producción. Entonces, el helado, algo tanto, siempre lo voy a poner de ejemplo, cuando yo lo como, lo estoy consumiendo, está satisfaciendo directamente mi necesidad de algo dulce. Por lo tanto, el helado es un bien de consumo. Ahora, la máquina que sirve para hacer el helado, yo no la puedo ir a lamer, porque me voy a quedar primero con la lengua, siempre se los digo, con la lengua ahí, por la acción del frío. Y no voy a comer helado metales. Entonces, la máquina que sirve para producir otros bienes es un bien de capital. Y ahí ese es un concepto muy importante en economía, porque significa esos bienes que sirven para producir otros bienes son muy importantes. Es decir, si a mí me dicen que estoy importando bienes de consumo o estoy importando bienes de capital, a mí lo que me importaría más es importar bienes de capital, porque significa que estoy trayendo maquinaria que va a producir en mi país. Y eso es importante. Ahora, si me dice que están trayendo bienes de consumo, significa que son cosas que hacen en otro país y que las van a consumir acá, o sea, que es el trabajo que está en otro lado. Entonces ahí no sé si me gusta tanto, pero eso después lo vamos a analizar. Entonces, bienes de consumo son aquellos que satisfacen directamente la necesidad, por ejemplo, la botella que con el líquido me sirve a mí para satisfacer mi necesidad de sed, y la máquina que potabiliza el agua es la que es un bien de capital.
Después los bienes pueden ser durables o no durables. Por ejemplo, esta es una manzana, sería un bien de consumo, y es un bien no durable, porque a medida que yo la como, está desapareciendo. La taza es un bien de consumo, pero es un bien durable. Me sirve para satisfacer mi necesidad de tomar algo, pero yo la puedo usar en el tiempo, o sea, tiene utilidad a lo largo del tiempo. Entonces ahí tenemos otra clasificación, durable y no durable. Otra clasificación de los bienes es que los bienes pueden ser materia prima, una manzana, para producir una tarta de manzana. Puede ser un producto intermedio, por ejemplo, el bollo de la pizza, o puede ser un producto final. En este caso, bueno, por ejemplo, la manzana cuando está sacada de la planta que sirve para satisfacer, o un producto final, la taza ya realizada. Después, yo, por ejemplo, si tengo la necesidad comer algo dulce, la puedo satisfacer, por ejemplo, voy a buscar algo que haya por acá, espérenme un segundo. Bueno, ahí encontré. Supongamos que yo tengo ganas de comer algo dulce, lo puedo comer con un caramelo, puedo comer con un alfajor, puedo comer con una manzana. Entonces, estos tres objetos, voy a dejar de compartir un cachito, así me ven mejor. Entonces, tengo la manzana, tengo el alfajor cortito, y tengo, y tengo el caramelo. Entonces, estos tres independientemente satisfacen mi necesidad de comer algo dulce. Por lo tanto, entre sí son bienes sustitutos. Ahora, supongamos que yo tengo ganas de tomar algo. Yo puedo tomar algo, entonces tengo mi botellita con agua. Fíjense que el agua está contenida en la botellita. Entonces, el agua con la botella se complementan, se juntan para poder satisfacer mi necesidad, que es la de tomar algo para saciar mi sed. Pero también puede ser que el agua esté contenida en la tacita. Por lo tanto, la taza también es complementaria para que el agua y la taza juntas satisfagan mi necesidad de tomar algo para satisfacer mi sed. Y entre sí, la taza con la botella son sustitutos. ¿Sí? Ahora, para satisfacer mi necesidad sed, acá, no buscar. El esmalte no tiene nada que ver. Entonces el esmalte de uñas para la necesidad sed es independiente. Entonces ahí tienen la diferencia entre bienes sustitutos, complementarios e independientes. Después, otra clasificación de bien tiene que ver con si el bien es rival o no, y si es excluible o no. Cuando un bien es excluible, significa que a mí alguien me puede impedir acceder a ese bien. Por ejemplo, para poder yo acceder a este caramelo, yo tuve que pagarlo. Si no, el señor del kiosco me decía, usted no accede, siempre legalmente, ¿no? Entonces, alguien me puede impedir acceder a ese bien. Y a su vez, mientras yo esté haciendo uso de este FIMPAF, si yo lo estuviese comiendo en este momento, sin decir nada asqueroso ni nada del otro mundo, en este mismo momento otra persona no puede estar haciendo uso de este FIMPAF. Entonces, este caramelo es un bien económico, de consumo, no durable, excluible y rival. Como cumple con las dos condiciones, excluible y rival, también voy a decir que es privado. Ahora, cuando nosotros estamos en la clase, en un colegio estatal, nadie les puede impedir que estén en la clase, cumpliendo todas las reglamentaciones. Nadie puede decir, usted no. Si yo tengo una edad para estar en primer año, puedo estar. O cuando ustedes están en una plaza, nadie les puede decir, usted no. No. Siempre que
dentro de la moralidad o la costumbre, una persona dice, usted nadie le puede decir, vos no, vos sí, vos no. Yo a vos te dejo, a vos no, no se puede. Entonces ahí sería no excluible. Y a su vez, una persona está disfrutando del aire puro de la plaza y lo están disfrutando un montón de personas de la plaza. Por lo tanto, tampoco es rival. Entonces, cuando los bienes son no rivales y no excluibles, se los llama bienes públicos. Y eso es importante en economía porque los bienes públicos se analizan muy especialmente porque generan algo que después se llaman parásitos y demás, y un montón de cosas que uno podría analizar. Si seguimos con esa comparación de si es excluible y rival o no, se da lo que se llama el recurso común, que es no excluible, es decir, nadie por ejemplo, ustedes van a pescar y están todos en una laguna, nadie les puede decir, usted no entra a la laguna si todos pueden entrar así. A mí no me pueden decir no, y al otro sí. Pero sí es verdad que si uno está cazando, uno está pescando el pececito, el otro no puede estar pescando el mismo pececito. Entonces ahí sí es rival. Entonces cuando no hay exclusión, pero sí hay rivalidad, se dice que ahí tienen un recurso común. Y cuando hay exclusión, es decir, alguien a mí me puede impedir el acceso a un bien, pero mientras una persona accede a ese bien, otra persona también puede estar accediendo a ese bien, es decir, no es rival, se dice que ahí es un monopolio natural. Por ejemplo, a mí me pueden impedir el acceso a ver Netflix. ¿Por qué? Porque tengo que pagar. Pero una vez que yo estoy pagando, en el momento que yo estoy mirando Netflix, un montón de personas pueden estar mirando Netflix. Eso sería como un ejemplo de lo que sería lo que se llama un monopolio natural. En este caso no es una empresa monopólica porque hay varias empresas que hacen lo mismo. Pero digamos, para que ustedes tengan más o menos una referencia. Y eso sería más o menos la clasificación de bienes. Bueno, y hasta acá sería esta parte. Todo esto es lo que vamos a ver durante estas primeras clases. Espero y tienen una guía para hacer ejercicios y demás. Cualquier cosa que tengan dudas, me pueden preguntar, no hay ningún problema. Bueno, nos estamos viendo, saludando, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta luego.